podemos. Juntas podemos más. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Mujeres Juntas. Un gusto saludarles nuevamente. Tenía ratito que no había tenido oportunidad de integrarme a los programas. Les recuerdo, mi nombre es Laura Ferad y hoy estoy con mi compañera Alejandra Ávila. Es un gusto tenerte otra vez por acá, sí, Lau, ya era hora. Ya. Pero bueno, también para que tengan en cuenta, ¿no?, que estamos atendiendo pues las responsabilidades que tenemos como coordinación de género y estamos atendiendo las denuncias que nos están haciendo llegar. Y pues bueno, afortunadamente se han sumado 2 compañeras a la coordinación que también nos están ayudando mucho a que este trabajo pueda ir fluyendo de mejor manera y pues por eso me tuve que ausentar unas semanas al programa. Pero bueno, ya aquí nuevamente bien contenta y hoy vamos a hablar un poquito de la filosofía porque el 21 de noviembre fue el Día Internacional de la Filosofía. Y tú googleas filósofos, ¿no?, por default y te aparecen puros hombres, ¿no? Entonces es importante el pues mencionar que también existen mujeres filósofas, ¿no? Y justo en este programa vamos a hablar de algunas mujeres que hicieron aportaciones importantes pues a la filosofía. Entonces, Ale, ¿nos ayudas? Sí, claro. De hecho, bueno, tú comentabas que las mujeres filósofas pues son muy pocas, ¿no? De hecho, yo les preguntaría a quien está viendo nuestro programa, díganos 3 nombres de mujeres filósofas que recuerden en este momento. A ver, allá el público dice. Atrás de cámaras, ¿nos pueden ayudar? 3 números de mujeres filósofas. Pues está Diotima. Las que ya vieron que vamos a hablar. No se vale. No se vale, muchachos. Pero de hecho... Era poeta en ese programa. De hecho, pues Lau, cuando empezamos a hablar de este tema, pues es como, ¿y qué nombre, no? No sé si te pasó a ti pensar en quién. Y bueno, hubo quienes hicieron aportaciones desde muchos siglos atrás. Yo voy a platicarles un poquito de 3 filósofas de la antigua Grecia, que a pesar de que en ese tiempo, sí, hoy son pocas, a pesar de que en ese tiempo solo se hablaba de Platón, Sócrates y Aristóteles, ellas hicieron aportaciones muy importantes, incluso alguna de ellas fue maestra de ellos, ¿no? Por ejemplo, Diotima, su filosofía se centró en hablar del amor y la espiritualidad, y ella es quien fue maestra de Platón en su momento. Ella hablaba de las escalas del amor, comentaba que el amor es un camino hacia el ascenso, hacia lo divino, y que tanto se podía hablar del amor desde la parte física como el amor en cuanto a la contemplación de la belleza pura. Ella, aparte de la teoría del amor, que es de la que ella hablaba, también aportó en la educación moral. ¿Y por qué en la educación moral? Ella decía que el conocimiento y la virtud eran muy importantes, que había 2 mundos, un mundo relativo, que era a través del que llegamos por medio de los sentidos, y el otro mundo que era el eterno, que es al cual accedemos por medio de la razón. Y por medio de la razón, ¿cómo? Pues a través del conocimiento. Y dentro de esta búsqueda, Lau, de poder llegar al conocimiento, de trabajar en estos 2 mundos, hablaban de la inmortalidad. Fueron de las primeras aportaciones que era sobre la inmortalidad y decían, ¿y cómo podemos llegar a la inmortalidad? Una de esas formas era a través de la reproducción, dejando hijos, nuevas generaciones, pero la otra era a través del arte, de artistas y filósofos de ese momento. Que aquí estamos hablando de la antigua Grecia, pero también podemos hablar de que en el arte se deja en la actualidad. Claro, y hay diferentes formas de plasmar esta parte de artística, ¿no? Y nos hicieron llegar una publicación en Instagram de un video, les dejaremos el link por ahí para que lo puedan apreciar, pero es de una fotógrafa, Juanita Villarnes. Esta es una fotógrafa española que en ese video hace alusión y refiere a que pues ella llega al campo y se plasma o se pone, ¿no? Se planta junto a la portería pues para empezar a hacer su trabajo de fotografía. Y llega el portero y le dice, pues ¿usted qué hace aquí? ¿No? O sea, no puede estar aquí. Y le dice, pues yo estoy autorizada por la Real Federación Española de Fútbol.
soy una fotógrafa autorizada pues para poder inmortalizar los momentos del partido, ¿no? Y en el campo, al verla llegar, ¿no? Ella refiere, recibí comentarios todo menos guapa, ¿no? O sea, me empezaron a llamar de todo menos guapa, ¿no? Y entonces empieza a hacer alusión a que así, imagínense un estadio de fútbol, así abarrotado de gente, y toda la gente abucheándolo de a fregar platos, ¿qué haces ahí? Salte de ahí, ¿no? Entonces como el impacto del rechazo, ¿no? Porque en su mayoría, obviamente, en un estadio de fútbol, a los que vas a ver en mayoría son a hombres. Claro. Y llega el portero y te invita a retirarte y tú le dices, pues no, estoy certificada y tengo autorización, ¿no? Bueno, pues tuvo que intervenir el director de campo para decirle al portero que Juanita Bellarnés era la fotógrafa autorizada. Bueno, el fotógrafo, todavía no se utilizaba esta palabra de hacer alusión al género, ¿no? Que era el fotógrafo autorizado. Y bueno, pues ya no les quedó más que pues permitirle quedarse en el campo pues para poder hacer su trabajo, ¿no? Sí, pues lo complicado que fue para ella como fotógrafa. Ahora me imagino a ellas en la antigua Grecia, donde había 1, 2, 3, 4 contadas, ¿no? Contaditas las filósofas que existían en ese momento. Qué complicado debió de haber sido también para ellas. Claro. Otra de las filósofas de la antigua Grecia, regresando a Grecia, Apasia de Mileto. Ella fue filósofa y oradora de Mileto, precisamente. Ella fue conocida por una relación que tuvo con Pericles, que él era el líder político de ese momento. Ella aportó muchas ideas precisamente a los políticos. Incluso había quien decía que ella tenía una gran influencia sobre los hombres en el área de la política, y hacían muchas cosas que ella de esas aportaciones que ella comentaba. Incluso ella era maestra de oratoria y educaba a las mujeres. Las aportaciones que ella hizo en ese momento fue romper con ese estándar tradicional de que solo los hombres estudiaban. Entonces ella tenía también ahí alumnas, impulsaba la participación femenina en lo que era la esfera pública y política. Y una de sus frases era: las mujeres pueden ser tan sabias como los hombres, si se les permite estudiar y enseñar. Entonces ella rompió con esta parte de solamente los hombres estudian, solamente los hombres enseñan, y empezó a dar clases, incluso como parte de lo que ella aportó desde la ginecología, descubrió cómo prevenir y detectar embarazos de riesgo y crear remedios naturales para el posparto. Entonces ella también hizo aportaciones que son de admirar, porque en ese tiempo, pues decíamos, hay muy poco lo que se aportaba, ¿no? Claro. Y cómo aportó ella en esta parte de la política para que pues los hombres se destacaran, digo. Sí, hay que hablarlo como es, ¿no? Para que ellos destacaran, ella hizo las aportaciones. Y pues finalmente es algo que sigue sucediendo, ¿no? Porque finalmente era la mujer normalmente era como el impulso, la que daba como esta base pues para que los hombres destacaran, ¿no? Y bueno, en este sentido de la filosofía, quien siempre o en su mayoría destacaba, lo que les comentaba al inicio del programa, ¿no? Tú pones filósofos y en automático te van a aparecer los más reconocidos, que son todos varones, ¿no? Pero atrás seguramente había una mujer desde entonces. Aquí aplica el de detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Sí, yo estoy segura que sí fue así. Aquí aplica esa parte. Y bueno, otra de las filósofas griegas que también hizo grandes aportaciones, sobre todo al feminismo, es Hiparquia de Maronea. Ella es una filósofa cínica griega, de las pocas mujeres que participó en este tipo de escuelas, que es la escuela cínica, porque en la escuela cínica ellos comentaban que no importaba el dinero, que no importaban las riquezas, que lo que importaba era plantear diferentes hipótesis respecto a lo que ellos platicaban desde la filosofía, pero no importaba el dinero. O sea, tú podías vivir sin dinero, incluso sin ropa. Para ellos, que alguien los despojara de sus ropas, que en ese momento era como un insulto, para ellos era como, pues a mí me da igual, ¿no? O sea, si me lo haces así, porque al final si me quitas la ropa, pues todos somos iguales. Era lo que ellos aportaban. Entonces, pues ella nació en Maronea, en la actual Turquía, vivió en el siglo IV a.C., desafió lo que es el rol tradicional de la mujer, porque rechazaba, desde esta parte de la escuela cínica, rechazaba todo lo convencional que existía en ese momento. Entre ellos, pues lo que hacían las mujeres tradicionalmente en esa época. Gran parte de lo que ella
aportaba y vivía y por qué se vivía de esta manera tiene que ver con la educación que recibió de su papá. Su papá le decía, pues si tú te quieres casar, te casas y si no, no. Entonces en la antigua Grecia todavía era, pues ya casa a tu hija, ¿no? A ver cuándo la vas a casar. A ver a qué hora. Sí, y él le dio la oportunidad de que ella tuviera su escuela, tuviera sus propios discípulos que eran hombres y que aportara pues todas estas ideas. Entonces ella se considera que es de las primeras mujeres feministas en la antigua Grecia, donde desafiaba hasta el comportamiento social de esas mujeres, ¿no? El machismo, la misoginia que había en aquel entonces. Ella peleaba mucho porque teníamos que ser iguales. Incluso dentro de sus aportaciones, pues ella establece las bases que las feministas actuales toman para algunas, sobre todo en la parte de igualdad de género, aporta mucho para eso. O también en el respeto al sexo femenino, el derecho a pensar y expresarse con los demás y en público. Entonces fue una mujer que realmente pues rompió con todos los roles tradicionales de la época de la Grecia antigua. Son mujeres que desafiaron pues muchas cosas, ¿no? Pero en la actualidad, pues no tan actual, pero también en la historia encontramos otras mujeres que ya no son de la antigua Grecia, que también rompen con estos roles tradicionales y hacen aportaciones interesantes. Sí, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que por allá atrás nos decían, pero ella no es filósofa, ¿no? Pero bueno, Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje, fue una religiosa jerónima y era una escritora mexicana, y bueno, era de las principales expositoras consideradas por autores del siglo de oro de la literatura española, ¿no? Entonces hay un poquito la relación de la parte filosófica. Ella era oriunda de aquí de Ciudad de México, de Tlalnepantla específicamente, si no mal recuerdo, y su causa de muerte fue epidémica, ¿no? Fue por una posible tifus extemático epidémico. Aquí nosotras consideramos importante el mencionarla, el tocar un poquito, porque creo que es de las principales mujeres, ¿no? Que aportaron también a esta parte en donde se le empezaba a tomar en cuenta a la mujer. Aquí Octavio Paz le dedicó una monografía ilustre y poquito después don Alfonso Reyes la develó como el tesoro mexicano. Entonces, en ese sentido, pues es importante también hacer ver y reconocer que era una mujer reconocida por hombres, ¿no? Entonces, finalmente también este punto es importante porque ya a lo largo de la historia también se va viendo cómo es que la mujer empezaba a destacar y había hombres que sí tenían esa sensibilización y esa pues empatía, quisiera yo creer, o por llamarlo de alguna forma, pues en sí reconocerles, en sí hacerles ver, ¿no? O hacerlas ver o hacernos ver. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ella es una poeta y crítica de todas las cosas, ¿no? Y sobre todo mexicana, ¿no? Qué importante, sí. Porque digo, habíamos hablado de las griegas, ahora es una mexicana. Así es. Que efectivamente, aunque era más poeta, dentro de su poesía se encontraba la filosofía. Y ahorita vamos a intentar ser un poco poetas, a ver si nos sale. pero antes es importante mencionar que también dentro de su obra, o en gran parte de su obra, se habla mucho de la parte de la moralidad, ¿no? Entonces, digo, al ser ella también, pues una... se me fue la palabra. Bueno, una religiosa, eso. Al ser una religiosa, pues sí hablaba mucho de esta parte de la moralidad. Y pues entonces les voy a leer un pequeño fragmento, a ver si me sale, que dice: sírvame el entendimiento alguna vez de descanso, a no siempre esté el ingenio en el provecho encontrado. Todo el mundo es opiniones de pareceres tan varios, que lo que el uno que es negro, el otro prueba que es blanco. Entonces, sí, aquí como la parte en la que justo ponía esta situación de permitir que no todas las opiniones siempre van a ser las mismas, ¿no? Podemos tener diferente perspectiva en opiniones con respecto a todo o a muchas cosas. Entonces, en ese sentido, pues ella, al ser inclusive mexicana, que pues nos representa con todo el trabajo que hizo también como para que la mujer sea visibilizada. Sí, una gran mujer que nos representa como mujeres. Claro. Y fíjate, al final hablábamos de una de las griegas que es de las primeras feministas, pero Sor Juana, si lo vemos desde ahí, desde la época en cómo ella tuvo que
incluirse en ese mundo de hombres para poder estudiar, pues es otra de las líderes feministas para Claro. que nosotras en estos tiempos hayamos podido estudiar. Sí. Ella nació el 12 de noviembre de 1648 y falleció el 17 de abril de 1695. Eso es ya hace un poquito de tiempo. Y por mencionar a una reciente, ¿no? A una filósofa de nuestros tiempos, por decirlo de alguna manera, les voy a hablar un poquito de Miriam Gerardet Dana. Ella es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en Filosofía por la Universidad de París y es doctora en Filosofía por la Sorbona de París. Y aquí destaca la tesis que hizo sobre la violencia en la deconstrucción de Jacques Derrida. Entonces, finalmente, en la obra de Miriam es importante destacar la parte de que las peores violencias son aquellas que reconocemos demasiado sin haberlas aún pensado, ¿no? Entonces, finalmente sí hace alusión justo a esta parte del tipo de violencias y se viene a sumar a todo el trabajo que hemos venido o que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años con respecto a estos tipos de violencia, ¿no? Claro, ya ves que hablábamos en alguno de los programas donde comentamos lo de la violencia, que cómo normalizamos la violencia y cómo ella habla de que hay violencias que ni siquiera reconocemos. Sí, exactamente. Y hay una más que es María Zambrano. María Zambrano aún vive, ¿no? María Zambrano también es de los últimos tiempos. Ella es intelectual, filósofa y ensayista española. Su extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento poético no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX. Entonces ella empezó a hacer mucho trabajo desde mucho tiempo atrás, pero realmente se le reconoció hasta el último cuarto del siglo XX. O sea, pasaron años para que a ella se le pudiera reconocer este trabajo, porque pues estaba exiliada, ¿no? Ella nació el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga, en España. Perdón, corrijo, yo dije seguía viva, pero no es cierto, murió en el 91, corrijo, pero ella recibió el premio Miguel de Cervantes, ¿no? María Zambrano es importante mencionarla porque finalmente ella nos hablaba de dos tipos de actitudes, ¿no? En una tendencia filosófica, la actitud filosófica y la actitud poética, ¿no? Entonces, por eso la mención o la comparativa con Sor Juana, ¿no? Que era escritora y poeta. Exacto. Y donde aquí María habla justo de esta parte de que hay actitudes filosóficas y actitudes poéticas. Y las filosóficas son aquellas que se dan en un ser humano cuando desde la ignorancia comienzan a buscar respuestas, ¿no? Aquellos que empezamos a cuestionar todo. Y la actitud poética, que es la respuesta y la creadora del sentido, ¿no? El de, bueno, ya tengo la respuesta, entonces voy a darle sentido a, ¿no? El ya empezar a ver o tener pues más elementos, más herramientas para poder encontrarle sentido a la vida, por decirlo de alguna manera, posiblemente. Sí. Pues es parte de lo que los filósofos se preguntaban. Sí, justo. Entonces, con respecto a esas dos actitudes, ella se centraba y se cuestionaba de la creación de las personas y la razón poética. Y a razón de esta razón poética, se convertía así en el método perfecto de la creación de la persona. Entonces, es un modo de cómo las personas empiezan a construir o a deconstruir, ¿no? Para encontrarle el sentido a la vida, para empezar a encontrar misiones de vida, para empezar a pensar o cuestionar más allá de lo que te enseñan o de lo que ya está establecido por una sociedad, pues en la que nacimos y nos adaptamos, ¿no? Porque finalmente crecimos con creencias y muchas veces nos quedamos limitados justo a esa parte, ¿no? Pero estas ramas filosóficas, este estudio que han hecho a lo largo de los años, finalmente nos permite el profundizar un poquito más allá de justo de esas creencias y de quedarnos así como cerrados o cegados o limitados. No es blanco porque es blanco. Pues no, ¿por qué blanco, no? Yo lo veo pues medio gris o medio negro o medio verde, azul, ¿no? Ajá, para meterle un poquito de color, ¿no? Entonces esa parte importante y que en algún momento también se vio como señalada, ¿no? Porque también como mujeres de repente era como ¿y tú por qué cuestionas, no? También era el de no tienes derecho a cuestionar, así es, claro. Y afortunadamente las inquietas que no se quedaron con el de pues porque yo digo, ¿no? Son las que nos permitieron empezar a encontrar pues otro tipo de caminos, ¿no? Finalmente las siento como o las visualizo como personas que generaron el camino y que finalmente te fueron creando como una guía, ¿no? Como una guía para que cuando tú encuentras esa parte pues sepas como por dónde ir. Y qué importante, porque yo creo que sin ella seguiríamos muy limitadas como mujeres
hasta en cuestionarnos algunas cosas, ¿no? Parte de estos cuestionamientos pues vienen hoy, yo lo comentaba, es parte de las feministas que aportaron y que consideramos parte del feminismo, porque gracias a esos cuestionamientos, a ese sumarse, atreverse a hablar en público, atreverse a escribir, atreverse a decir las cosas independientemente de la época en la que estaban y que eran épocas pues mucho más complicadas que las actuales, pues tenemos hoy grandes avances en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Claro. María Zambrano, me voy a permitir leer unas líneas porque ella hablaba de la parte de la creación de la persona, ¿no? Que justo tiene que ver en este sentido que les comentaba. Ella comentaba que el ser humano es un ser en la historia, pero también es un ser trascendente, ¿no? Entonces, esta parte de la trascendencia también es bien profunda. Y pues como buenos filósofos, se iban mucho más allá de, ¿no? Comenta que no es una mera secuencia lineal de vivencias. En cuanto pueda ir más allá de sí mismo, el ser humano es un ser incompleto, debe hacerse día a día. Para María, el nacimiento es despertar de un sueño y la vida misma es despertar de distintos sueños poco a poco, conforme los vamos descubriendo. Ay, claro, qué interesante, sí. Ya porque está, me dieron ganas así como de la poesía. Sí, pues es que fíjate que de lo que platicábamos, que ella habla, ¿no? De los dos pensamientos, el filosófico y el poético, cómo ellas utilizaban hasta en sus escritos esta parte de poesía para dar a conocer lo que ellas pensaban en ese momento. Claro. Y, por ejemplo, esa parte donde ella dice que cada día encontramos un sueño, pues es verdad, ¿no? Porque a veces investigamos algo o hacemos algo y luego decimos, ya esto ya lo hice, ahora quiero hacer esto de nuevo. Justo. O quiero probar esto. Justo. Sí, cómo se van convirtiendo en un sueño día a día. Sí, es un descubrimiento, pues, diario, ¿no? Porque finalmente yo creo que es importante el poder encontrar. Muchas veces, regresando a esta parte de las creencias, tú empiezas a crecer con un sueño, ¿no? De, yo quiero ser doctora, Ajá. ¿no? Y se me vino a la mente ahorita Odín Dupeirón en sus sketches, en sus monólogos donde de repente él dice, ¿no? Pues yo quiero ser doctora, pero pues si no tienes como la habilidad, o yo quiero ser músico, pero pues no tienes el talento, ¿no? De repente muchas veces tú tienes como un sueño, tienes un plan de vida, pero la vida o el camino, las circunstancias que tú mismo vas generando, porque yo soy fiel creyente de que nada es casualidad, ¿no? Todo lo vamos generando nosotros. Finalmente nos lleva al camino, pues para el que fuimos creados, ¿no? Donde vas a poder desarrollar y explotar de la mejor manera tus habilidades. Entonces siento que en ese sentido esta parte a la que ella hace mención, pues es bien importante, ¿no? Porque también el hecho, haciendo un poquito de conexión con la primer filósofa griega que mencionabas, que decía que la parte de crear era dando vida, ¿no? Uh-huh. O sea, siendo madre, yo siento que también los hijos pues son una forma de poder trascender, ¿no? Claro. De poder trascender a la vida, porque pues finalmente, y si día a día o generación tras generación podemos ir mejorando esa parte, pues es un modo de trascender con crecimiento, ¿no? Diferente, no repitiendo patrones. Sí, creo. Sí. O algunos repitiendo patrones. Digo, también hay que reconocer que hay quien los repite y aún así trasciende, porque hay patrones que vale la pena repetirlos. Sí, ¿no? sí. Incluso ahorita que hablabas de la trascendencia y de de las primeras filósofas, las griegas, que hablaba también de las artes y de la filosofía, ellas son quienes trascendieron, bueno, algunas de las tantas que han trascendido en la filosofía, pero ¿cuántas mujeres encontramos como la fotógrafa, maestras, ingenieras, sí, abogadas? Sí. Que podemos encontrar, ¿no? Que han hecho muchas aportaciones interesantes, y yo creo que va a ser interesante en otros programas, Lau, hablar también y visibilizar a estas mujeres, por ejemplo, las ingenieras o las científicas, porque también hay científicas que hicieron aportaciones interesantes. Creo que vamos a dedicar otros programas para hablar de otras mujeres en otro ámbito y empezar a ponerlas en el foco, ¿no? Porque justamente cuando se hace la investigación, se tiene que hacer la investigación como muy específica, muy, muy, muy específica, porque si tú pones una palabra en general, difícilmente te va a arrojar los resultados de mujeres, ¿no? Específicamente, digo, ahorita para preparar este tema de filosofía de mujeres, ¿no? Sí fue un tanto complicado, y seguramente en el camino se quedaron el nombre de muchísimas más que no están siendo reconocidas y que no aparecen en el foco, ¿no? Porque simple y sencillamente pues no hubo quien les diera ese reconocimiento, uh-huh, justamente, ¿no? Entonces también de reconocerle a los hombres que reconocieron a las mujeres, sí, de las cuales tenemos acceso a su información en este momento, ¿no? Porque pues también
hay que darles crédito a los hombres en el sentido de que pues ellos también tuvieron mucho que ver en esta parte de pues de que cuando la mujer empezaba a destacar, pues también nos ayudaron, porque finalmente todo el foco lo tenían ellos, entonces ellos fueron también como el medio para empezar a demostrar que existen estas mujeres talentosas, que existen estas mujeres que también aportan a la sociedad, que aportan a la vida, que aportan a las familias, que finalmente tienen una parte importante en el caminar de todos nosotros día a día, ¿no? Sí, fíjate que ahorita recordaba que está una película que se llama Ágora y habla justamente de la última filósofa griega que les comenté, que es Hiparquia de Maronea, donde habla de esta historia y cómo todo lo que ella había aportado y lo que ella había escrito, o sea, hoy no lo reconocen algunas partes, pero hay mucha información que se quemó porque quemaron el lugar donde ella daba sus clases, se podría decir, a sus discípulos. Entonces quemaron esa biblioteca, que así es como le llamaban biblioteca, tenían todos los escritos, y se perdió mucha información respecto a las aportaciones que ella hizo, pero de lo poco que rescatamos, pues ha sido información también muy valiosa. Sí, claro. Y ahorita que hablabas también de la parte de las artes, igual con la misma pregunta con la que iniciamos este programa, ¿no? Si tú me dices, mencióname a 3 artistas, no, o sea, 3 pintoras, ¿no? Te lo juro que en este momento no se me viene a la mente Frida ninguna, Kahlo, ¿no? y no se me ocurre otra más. Bueno. Justo, ¿no? Pero, por ejemplo, los grandes pintores reconocidos, pues son todos hombres, como los grandes filósofos reconocidos, Así ¿no? es. Entonces, sí, el que estos medios y estos programas, pues, sirvan para poder mencionarlas, para poder recordarlas, para poder presentárselas, que ustedes las conozcan, y si se interesan de un poquito más de información de alguna de ellas, bueno, pues también tengan a bien el poder hacer la investigación e indagar, ¿no? Porque pues nosotros aquí por cuestiones de tiempo pues tampoco nos podemos extender tanto, podríamos hablar muchísimo de las obras, ¿no? Porque tan solo esta filósofa Miriam, ¿no? Tiene una cantidad de publicaciones impresionantes en diferentes revistas, las aportaciones que ha hecho pues recientes, ¿no? Que finalmente pues también el que tú hagas un poquito de más investigación pues también le permite a ella entrar al foco y pues ser reconocida y ser visibilizada. Claro, ahí la importancia de leer las obras de ellas, sí, y de irles dando ese reconocimiento, porque la forma de reconocerlas, aparte de los programas en los que nosotras las pudiéramos mencionar, o programas en los que otras personas pudieran mencionarlas, pues es leer lo que ellas aportaban. Justo, sí, justo esa parte. Entonces pues les invitamos a que se interesen un poquito más en también el papel de las mujeres en la filosofía, en la escritura, en la poesía, ¿no? Finalmente hay aportaciones muy, muy buenas, que pues hasta te inspiran, ¿no? Porque ya sales así como, ¡ay, qué bonito! Claro, de hecho hay un libro que se llama Las mujeres en la filosofía antigua, escrito por Mary Helen White, que es una mujer también, que sería muy interesante, ¿no? Que los lean. Revisar. Incluso si alguno de ustedes los lee y quiere enviarnos sus aportaciones y sus comentarios, o quiere participar de alguno de los programas, pues acérquese a nosotros y con todo gusto podemos dedicar un programa para platicar de algo de lo que ustedes también hayan investigado, porque también es importante las aportaciones que ustedes desde donde están nos hacen llegar. Y hasta, como les digo, si quieren participar, nosotras encantadas de tenerlos en el programa. Sí, recuerden tenerlas y tenerlos. Justo, recuerden que se pueden sumar a estas transmisiones. Es importante que pues se puedan poner en contacto con nosotras, que nos hagan saber, que nos hagan llegar los temas de los que les gustaría que pudiéramos aportar, si les gustaría que tuviéramos invitadas más específicas, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor podemos invitar alguna abogada para que nos dé algún tipo de orientación, alguna doctora para que nos dé algún tipo de orientación, claro, alguna psicóloga para que nos dé, bueno, ya tenemos una, pero otra, claro, no, pues para que hay especialidades. Claro, para que nos den diferentes tipos de orientaciones, y si ustedes tienen algún tipo de tema en particular, o inclusive nos pueden recomendar a alguien que sepan que tiene muy buenas cosas que aportar, y podemos invitarla, si no presencial, a lo mejor que se pueda conectar de vía remota, para que también pues esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y pues dicen por ahí que la información es poder, ¿no? Entonces poder utilizar esta información pues para seguirnos empoderando y seguir creciendo y seguir unidas, pues para seguir saliendo adelante. Así es. Muy bien, sí, Ale, pues no sé si quieras agregar algo más. Pues sería todo, Lau, pues ya hicimos las invitaciones. Bueno, recordarles, hay que lean nuestra revista, que es una revista que hacemos para ustedes, por ustedes, y que es importante que también ahí, si alguna o alguno tiene algún escrito, sobre todo nuestras secretarias de igualdad, si tienen algún escrito que consideren importante
darlo a conocer, nos lo hagan llegar. Recuerden que se trata de visibilizar el trabajo de todas las secretarias de igualdad, de todas las mujeres, y así como lo hicimos en el programa de estas filósofas, pues también el trabajo que ustedes hacen y las aportaciones que ustedes tengan. Sí. Y pues recuerden ver nuestro programa todos los miércoles por la noche. Nos vemos aquí en la siguiente emisión. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hola.